el funcionamiento de los auxiliares de conversación. O sea, están en las clases de inglés o están también en clases como las de Jaime apoyando. Y cómo llegan ellos. O sea, esta gente, ¿qué referencias tenemos de ellos? ¿De dónde se les encuentra? ¿Cómo funciona un poco? O sea, simplemente entender qué figura es. Bueno, pues en el caso de los asistentes de conversación son figuras que vienen contratadas a través de, bueno, en el caso de la educación pública, pues a través del ministerio, y hasta donde yo sé, porque yo no los he gestionado, ¿vale?, hasta el día de hoy. Pero sí que es cierto que, bueno, son personas normalmente jóvenes, con un carácter abierto y, bueno, y su función en el aula es de asistir en la lengua inglesa al profesor de referencia. Y ese profesor en las clases de inglés puras pues lo utiliza para, pues bien para interactuar sobre todo con los alumnos, que los alumnos pongan en práctica esas situaciones que hemos hablado fuera del aula, dentro del aula, en una situación real, que se comuniquen con una persona que pues cada año puede venir bien de Estados Unidos, bien del Reino Unido o bien de India. El asunto común es que hable inglés. Vale. Entonces, de esta manera los alumnos están expuestos a la lengua. Y bueno, dependiendo también del instituto y de las características del centro, bueno, pues puede recibir un asistente de conversación, 2, 3, 4, dependiendo. Normalmente los institutos bilingües reciben más asistentes de conversación porque obviamente tienen más horas de inglés, claro. Pero algunos centros no bilingües, como es en el mío en el que estoy actualmente, ¿vale? Pues también recibimos asistentes de conversación y lo repartimos en función de las horas disponibles. Y luego en el caso de otras asignaturas que se salen de inglés, bueno, pues si quieres comentarlo. Sí, en el caso de geografía e historia, de biología y geología, de música, ¿vale? También se nos ofertan la posibilidad de que estos auxiliares entren en clase, y yo en los 10 años que llevo en el bilingüismo siempre he tenido uno a la semana. Es decir, en geografía e historia son 3 horas semanales a lo largo de toda la educación secundaria obligatoria, y siempre el auxiliar de conversación, salvo alguna circunstancia particular o que no hayan venido o que haya habido algún problema, han entrado un día a la semana. ¿Cuál es el tema? Pues que creo que hay que darle alguna vuelta, y no todo parte del lado de los auxiliares de conversación. Hay que pensar que hace 20 años tener una persona que hablase el idioma era como un hecho diferencial, ¿no? Sí, era premium. Claro, casi nos costaba, ¿no?, encontrar películas en inglés o cosas de ese tipo. Ya encontrar a un inglés era una cosa como voy a hablar con él porque es mi única manera de eso. Ya tenemos otro universo, ya ese hecho diferencial no es tan relevante. Entonces, en el caso de asignaturas un poco más específicas, sí que a veces echamos en falta un poquito de preparación en nuestra materia. Se entiende que no van a ser expertos en la materia, vale, pero puede venirte una persona que ha estudiado matemáticas, ¿vale?, y que ingrese en una clase de geografía e historia donde estás impartiendo el Imperio Carolingio, ¿vale? Cosa que muy probablemente no haya estudiado ni vaya a estudiar en su vida, ¿vale? Entonces sí que es verdad que el profe también tiene que saber conducir el uso que tiene que hacer del auxiliar. Porque estas personas tienen una experiencia previa. Normalmente no tienen por qué tener experiencia docente, pero sí que tienen que ser universitarios. No recuerdo exactamente si tienen que haber concluido la universidad, vale, creo que habitualmente sí, ¿vale? Pero esa es la única condición que se pide. Esta mañana yo he recibido a varios de los de este año, y había una chica, por ejemplo, que es diplomada, licenciada, graduada en matemáticas, y ha ingresado en una de mis clases de geografía e historia donde concretamente pues teníamos que explicar el antiguo régimen en un tercero de la ESO y el Imperio Bizantino en un segundo de la ESO, ¿vale? Pues bueno, pues el profe también tiene que saber reconducir el posible déficit que tenga el auxiliar de conversación en esas materias. Y luego, para mí, otra clave es que los alumnos no entiendan que el día del auxiliar de conversación es festivo, sino que claro, dentro de que pueda ser más relajado, dentro de que pueda ser más, bueno, menos técnico, tienen que ver que ese día también vale. Sí, ¿vale? sí, sí. Y yo siempre pues incluyo alguna preguntita, alguna cosita en el examen de todo lo que hacen los auxiliares. Yo lo llamo pues con el nombre del auxiliar, pues... ¿No tienen una formación previa? ¿Sabéis esto? O
sea, a lo mejor antes, vale, universitarios, tal, oye, vas a acompañar a Jaime en geografía e historia. A lo mejor un punto de mejora podría ser ese, darles como una pequeña formación previa, quizá. A ver, en la medida de lo posible intentamos canalizar eso y nuestra coordinadora bilingüe lo que hace es pues, una especie de periodo de observación. Lo que pasa es que a veces ese periodo de observación pues, a lo mejor necesitaríamos que fuese un poquito más extenso y que no fuese necesario que empezasen a dar clase desde el minuto 1, sino que pudiese haber una cierta transición. Una transición, sí. Pero bueno, eso también pasa muchas veces con cualquier profe que viene a sustituir a alguien que se ha puesto malo y lo primero que se le dice es métete en clase y soluciona la papeleta, ¿no? Sálvalo, sálvalo. Es decir, lo que quiere la maquinaria es que el show continúe, sea de cualquier manera, ¿no? Y a veces, muy probablemente, se necesitaría un tiempo, pero pasa exactamente igual cuando se viene a escolarizar un niño que viene de un país distinto, de un sistema educativo distinto, y lo metes allí en una clase, lo sientas en una mesa y quieres que haga cosas que a lo mejor no ha visto en su vida, no ha habido ninguna adaptación como pueda haber cuando ese primer momento en el que llevamos a nuestros hijos a la guardería, ¿no? Esa aclimatación, ¿no? Se le dice, no, oye, mira, aquí tienes unas aulas virtuales, un libro, esto es una pizarra, esto es un profe, y ese muchacho puede estar entendiendo que está en Marte. Me has desbloqueado 2 recuerdos de niño de lo que has dicho, que no lo había pensado, pero es verdad que siempre que había algo diferente parecía que era festivo. Y justo en inglés recuerdo que eso fue un profesor que tenía una amiga, creo que era inglesa o así, y le propuso venir al aula. O sea, no era como ahora que... Sí. Y vino al aula y dijo, nunca más. O sea, porque el hecho de meter a una persona de repente, o sea, que hubiera algo distinto ya como, bueno, hoy es fiesta, ¿no? Es verdad que no lo había pensado, pero sí que está esa percepción. Y luego otra, lo que has dicho, yo de niño estuve 3 años en México, y sí es verdad que yo llegué allí en México a mitad de curso, y fue eso, fue entrar aquí y de repente era como, guau, ¿dónde, o sea, ¿dónde es? Sobrevive. ¿Dónde estoy? Sobrevive. Era todo distinto, ¿sabes? Entonces, sí, me has desbloqueado esos recuerdos. Bueno, a mí sí me gustaría comentar sí. que, por ejemplo, cuando se tiene un buen asistente de conversación, Vale. no necesariamente que tenga experiencia docente, pues se puede aprovechar mucho, muy bien. Y sí que es verdad que suelen ser personas más jóvenes, suelen ser personas que tienen unos gustos cercanos. La conexión. Entonces suele haber cierta conexión y eso cuando ocurre es bonito, porque los chicos se lo toman como un día festivo, pero aprenden. Es lo que decía Jaime de reconducir también pues, como las personas. Al final, cada asistente de conversación tiene unas características, unas... Tienes más suerte o menos, exactos, pero... O también tiene unas ciertas habilidades que quizá pegan más en una clase de geografía o de educación física o de inglés, o una experiencia previa que en esas clases pues se pueden aprovechar de una manera mejor. Y normalmente, termino ya, normalmente en el caso de un colegio, de un instituto bilingüe, pues el coordinador, la coordinadora del bilingüismo pues suele identificar estos puntos, ¿no? Y también a veces nos sirve a los profesores de canalización. Porque la coordinadora es la que decide hacia dónde va cada uno. Es la coordinadora de bilingüismo la que dice, ¿vas a ir con Jaime o vas a ir aquí o vas a ir allá? Bueno, a veces parece un poco un casting, ¿no? Pero puede ser recíproco, ¿no? Yo en muchos años hay veces como que cuando los conoces los invitas a que se unan a tus clases y al revés, ¿no? Que cuando ellos están en el periodo de observación le dicen a la coordinadora bilingüe, me gustaría, oye, pues me gustaría, o según mis intereses y demás. Pero creo que el periodo de observación es fundamental, porque claro. La forma en la que explicamos, o los periodos que explicamos, o el contenido que explicamos de historia en España con respecto al que expliquen en Estados Unidos es absolutamente distinto. La mayoría de los asistentes me dicen, yo esto no lo he estudiado en mi vida, o sea, no he estudiado prehistoria, no he estudiado Edad Media jamás, ¿vale? Entonces es muy relevante que ellos vean cómo se hace y que dentro de que puedan aportar, pues sigamos engrasando el currículo como se nos pide. Entonces, en el aula, por ejemplo, cuando están contigo, bueno, igual contigo, no sé, desde mi ignorancia de no haber estado dentro del aula, cuando están contigo, a lo mejor que es clase de inglés pura y dura, digamos, igual puede ser más sencillo que coja más peso dentro de la materia, de la clase, de la explicación, claro que cuando están contigo. Sí, pero igualmente a veces hay algún concepto, pues como has dicho antes, algo de gramática, pues que ellos a lo mejor les choca, pues como si a ti a lo mejor te meten en una clase de lengua española y bueno, puedes controlarlo más o menos, pero a lo mejor
dices, pues nunca lo habría pensado explicarlo de esta manera, ¿no? Pero sí que es cierto que estos asistentes y con la coordinación de cada centro tampoco se sueltan en el aula. O sea, ellos tienen también que cumplir una serie de requisitos, tienen cierto tipo de seguimiento bueno, y si también se necesita reconducirles o darles indicaciones para que mejore, pues, bueno, pues para que esa ayuda que nos prestan mejore, pues siempre se le da. O sea, que no están libres por ahí por las aulas ni... Hay que medir también muy bien los tiempos, porque tú no puedes decirle a un auxiliar de conversación que lleve el peso de una sesión de 50 o de 55 minutos, No, claro. ¿vale? Entonces tienes que pautar muy bien y hacer una... pues interactuar Incluso previamente quizá, ¿no? Claro, le pones en situación. no, y es muy relevante también que esa persona pues no ha estado en las 2 clases anteriores que he explicado. Yo a lo mejor le he encargado una actividad muy concreta de algo. Y yo, en el momento en el que esa persona está interviniendo, me ayudo también de lo que hemos visto en la semana anterior para ir reforzando los contenidos, ir descargando, que no siempre tenga que ser el que lleve la voz y sienta la presión de tengo que soltar texto. Bueno, incluso también vosotros fue la experiencia, podéis ver el momento en el que se va a atascar y podéis salvarlo antes de que la persona pase un momento de presión o tal.